Muy buenas noches, muy buenas noches a todos. Para mí también es un gusto, es un honor estar acá para poder comentar un poco el libro. Bueno, saludo al rector Oscar Molina de la universidad. Yo me siento como en casa, esta era la UPB. He dado clases acá y siempre muy bien. Enrique García, también al cónsul de Chile, Fernando Velasco, a Samuel Doria Medina, a Juan Antonio Morales, al expresidente Eduardo Rodríguez Belcé, al ex canciller Javier Murillo de la Rocha, a todos los diplomáticos de carrera que están aquí también. Es un gusto verlos y estar con ustedes, y también un saludo especial al presidente de la Asociación de Diplomáticos, Javier Vizcarra, que ya lo estoy viendo desde aquí. Es de verdad un gusto estar entre todos estos nombres que he dicho y además los que los adornan, incluyendo a los amigos del Consulado de Chile. Es realmente un gusto porque entiendo que son gente que conoce muy bien esto y que van a poder leer este libro y entenderlo fácilmente, porque un poco me pongo a pensar que si no conoces bastante de la historia, tal vez te parece un poco difícil. Y perdón, me estoy olvidando de mencionar a los autores. A Gonzalo Mendieta, muchas gracias por invitarme. A José Rodríguez Elizondo, mi admirado viejo amigo, como él me ha llamado a mí. Qué gusto verte, Pepe. Me gusta mucho que me consideres un viejo amigo. Y efectivamente me ponía a pensar, ya son más de 10 años que nos conocemos. El 2014 yo fui a Santiago a hacer varias entrevistas, y entre ellos al gran José Rodríguez Elizondo. Tenía yo previsto hacer una entrevista de 20 minutos y me quedé 1 hora y media conversando, pero muy acaloradamente con José esa vez. Y ya desde entonces yo estaba haciendo una tesis de maestría. Venía con estos temas justamente, ¿no? Justamente de lo que un poco voy a comentar ahora, que son las narrativas contradictorias en ambos países y la formación de las identidades nacionales que se han creado a partir de esas narrativas contradictorias. Y voy a ser un poco polémico, porque hasta aquí todo ha sido paz y amor. Bueno, excepto lo que dijo Gonzalo, ¿no? del artículo de Teodoro Rivera. Salvo eso, creo que todo ha sido muy bueno y está bien, y así tiene que ser, ¿no? Pero yo voy a un poquito entrar en polémica, creo. Bueno, no es la intención, obviamente, pero sí voy a decir algunas cosas que creo que son importantes aclararlas. Pero bueno, antes de eso, quiero decir que valoro mucho este libro como boliviano, como internacionalista y como una persona que se ha interesado mucho en las relaciones entre Bolivia y Chile. Y lo valoro porque es un libro que habla del tema más sensible que existen entre los dos países, que es el tema marítimo, el tema más conflictivo. Y digo eso porque hay otros intentos académicos que se están dando ahora mismo, pero secundarios, accesorios, que no son este tema principal, que es el más álgido, como digo. Y creo que para hablar de las relaciones de Bolivia y Chile hay que hablar del mar, porque si no hablamos del mar y no entendemos qué ha sido el tema marítimo en nuestra historia, entonces no estamos hablando verdaderamente de la relación entre Bolivia y Chile. Dicho eso, quiero también compartirles algo que posiblemente sea una sorpresa para algunos, y es el hecho de que yo también he sido víctima de una censura recientemente, porque también me han rechazado un artículo que había enviado para un libro que va a salir sobre las relaciones de Bolivia y Chile, porque los correctores chilenos observaron que mi artículo no estaba a la altura, porque dijeron, obviamente mi tema hablaba del tema marítimo, y lo encontraron artificioso, esa fue la palabra, irrelevante para el público chileno, y ya como pasado de tiempo, ¿no? Algo así fue como lo que dijeron, porque para Chile este es un tema zanjado, ¿no? Eso fue lo que dijeron.
Y bueno, en realidad no era un rechazo total, sino que decía que tenía que hacer cambios sustanciales para que me acepten, ¿no? Si es que quería que me acepten. Entonces hice los cambios sustanciales y al final me aceptaron y va a salir mi artículo con esos cambios sustanciales, pero efectivamente en un principio yo lo hice mucho desde la mirada boliviana y para los chilenos obviamente tal vez no era lo que se esperaba y me censuraron, ¿no? Entonces me hace gracia que ahora estoy contando esto, jamás pensé hablar de esto con nadie, pero ahora lo estoy contando aquí porque resulta que lo mismo le pasó nada menos que a José Rodríguez Elizondo y bueno, a ver si sale un libro de lo que a mí también me pasó. Bueno, pero el hecho o lo que quiero destacar es que fue básicamente la misma razón por la que se censuró, que es callar las voces de lo que no resulta muy cómodo para evitarse problemas, ¿no? Eso es básicamente lo que pasó. Este es un libro, de hecho, que está siendo editado por Loreto Correa, que ustedes conocen, varios de ustedes la conocen. No fue ella la que me censuró, pero al final más bien ella me alentó a hacer los cambios y todo, ¿no? Por cierto que me volví buen amigo de ella, porque seguramente José Miguel se acuerda de las discusiones que tuve en algún momento con ella, pero ya todo se ha solucionado. Y así también creo que se pueden solucionar los temas entre Bolivia y Chile. Bueno, dicho eso, ahora sí paso a comentar un poco más del libro. Y quiero hablar de los temas que no se han tocado o que se han dejado pasar de alguna forma, porque Gonzalo Mendieta hace una muy buena respuesta de lo que dice Rodríguez Elizondo, con buen sustento bibliográfico, ¿no? Cita a varios autores y realmente es muy interesante todo lo que dice. Y además en eso también creo que más que realista, Gonzalo es un constructivista, porque toma en cuenta mucho los factores subjetivos de la relación, no solo el poder duro del que habla el realismo, sino estos factores que tienen que ver justamente con las narrativas, con la emotividad, con el prestigio, los discursos, ¿no? Creo que mucho va por ahí también Gonzalo, y yo diría que es más constructivista que realista, lo cual no es malo, ¿no? Yo también me considero constructivista. Bueno, ha hecho una muy buena respuesta, pero hay ciertos puntos que ha dejado pasar, me parece, que no los ha respondido y que yo sí los hubiera respondido si hubiera estado en su lugar. Si yo hubiera sido quien tenía que responder a Rodríguez Elizondo, hubiera empezado por ahí. Y es principalmente el tema que cuando Rodríguez Elizondo dice Bolívar creó Bolivia, ¿no? Y decidió además cercenar parte del territorio del Perú para crear Bolivia, lo cual no es exacto, porque en realidad los que crearon Bolivia fueron los altoperuanos. Los que crearon Bolivia fueron Casimiro Lañeta, Serrano, Mendizábal, Sehuane, que tenemos aquí a uno de sus descendientes, Urcullo y bueno, muchos más, los asambleístas que se reunieron entre entre julio y agosto de 1825 en Charcas para fundar este país, ¿no? Entonces ellos fueron los que crearon Bolivia y efectivamente se necesitaba la aprobación del Libertador, que se la consiguió bautizando al nuevo país con su nombre, efectivamente, pero no es que Bolívar decidió crear a Bolivia. Los que crearon a Bolivia fueron los altoperuanos. Estos nombres que les digo y muchos más. Y esa me parece que es una precisión importante, porque además viene dado
de estas narrativas que les digo, las narrativas contradictorias, ¿no? En Chile se dice que Bolívar creó Bolivia y se dice otra cosa que también está más o menos en el libro, que es que Bolívar le habría dado a Bolivia el puerto de Cobija, que Bolívar le habría asignado a Bolivia el puerto de Cobija para que comercie, lo cual tampoco es cierto porque en realidad el territorio de Cobija y Antofagasta era parte de la audiencia de Charcas, ¿no? Entonces lo que estaba haciendo Bolívar con un decreto fue designar al puerto de Cobija como el puerto mayor de Bolivia y renombrarlo como Puerto La Mar, ¿no? Eso decía el decreto. Pero era un acto administrativo soberano del nuevo país que lo emitía el presidente de Bolivia, que era Bolívar, y no un regalo, no una concesión, ni un acto autoritario de parte de Bolívar para darle mar a Bolivia, ¿no? Y ahí quería incidir porque eso es un mito, eso es una narrativa, eso es lo que muchas veces, yo he tenido discusiones con muchos chilenos sobre estos temas en las redes, y muchas veces decían eso, ¿no? Pero Bolívar creó o le dio mar a Bolivia. No es cierto. Bolivia nació con mar que venía de la audiencia de Charcas y en cumplimiento del Uti Possidetis Juris de 1810, que Bolívar defendía como el principio rector jurídico para establecer la delimitación entre las nuevas repúblicas. Entonces, esas dos aclaraciones me parecían fundamentales hacerlas en un principio, pero también hay algunas otras que sin querer entrar en polémica también, o bueno, tal vez un poco, tiene que ver con un comentario, un párrafo que está por ahí, en el que Rodríguez Elizondo cita a Robert Brockman y dice, Bolivia nació deforme, ¿no? Porque no tenía su salida, su puerto natural, que es Arica. Entonces Bolivia nació mal, ¿no? Deforme, es una palabra bastante fuerte. Y este es un debate muy antiguo, ¿no? Este es un debate que vino del siglo XIX, cuando un español que se llama Badía Malagrida dijo que Bolivia es un absurdo geográfico, ¿no? Un conglomerado de territorios desconectados que por esa razón está destinada a morir, a desaparecer. Y a eso Jaime Mendoza le respondía, no es cierto, el macizo andino, con su altiplanicie, sus montañas y sus redes hidrográficas, conforman la identidad y la geografía fundamental de Bolivia, ¿no? O sea, es un solo conglomerado de territorios que se complementan, básicamente. Eso decía Jaime Mendoza hace un siglo, en 1925, cuando publicó su libro El macizo andino. Y decía y reconocía que claramente Arica era importante, ¿no? Pero no por eso Bolivia ha nacido deforme. Es decir, reconocer que Arica es clave, que lo reconocemos, y es cierto, Arica es importante, no quiere decir que Bolivia haya nacido deforme o destinada a la desaparición. Entonces, eso también era importante aclararlo porque es casi un insulto, ¿no? Decirnos que hemos nacido deformes, que nos han creado y nos han dado esas cosas. Ahora, querido Pepe, no te estoy atacando, quiero que me entiendas que estoy tratando de aclarar simplemente algunas cosas. Tal vez tú mismo quieres decir algo después. Bueno, luego hay otro comentario que también quiero aclararlo, cuando se dice que Bolivia habría perdido más de la mitad de su territorio, cosa que también es discutible, porque si tomamos en cuenta el primer mapa de Bolivia de 1859, el primer mapa oficial, seguramente muchos lo recuerdan o lo conocen, el mapa de Linares, ¿no? Dice Linares, el que era el presidente. Ahí están reflejadas las máximas aspiraciones de Bolivia, pero no era una soberanía efectiva. Bolivia no ejercía soberanía sobre todo ese territorio que medía más de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, sino que Bolivia
ejercía soberanía sobre, bueno, una parte de ese territorio, y sobre la otra parte habían incluso sobreposición de títulos con los vecinos, ¿no? Paraguay también tenía títulos sobre el Chaco, bueno, con Chile nos disputábamos el litoral efectivamente, con Argentina en el Chaco Central, en la Puna de Atacama, y sobre todo con Perú, ¿no? Perú alegaba títulos hasta Beni, ¿no? Hasta todo Pando, el norte de La Paz y parte de Beni. Perú decía que era suyo. Pero hoy en día, tanto Pando, el norte de La Paz y Beni son Bolivia. Entonces, ¿por qué decir que hemos perdido todo ese territorio cuando está dentro de nuestros límites? Por otra parte, Tarija era de Argentina. Tarija, de acuerdo a Luti Posidetis Juris de 1810, le correspondía a Argentina, pero está dentro de Bolivia. Entonces, no hemos perdido todo, no siempre hemos sido unos perdedores. Y esa narrativa que intenta mostrar a Bolivia como el país que siempre ha perdido todas sus guerras y todos los territorios es falsa, ¿no? No es correcto y no está bien que dejemos pasarlo, ¿no? que dejemos que eso siga cundiendo y siga estando además incluso en nuestra currícula escolar. Hay varias cosas, varias cosas más que decir sobre eso, pero ahí voy a dejarla y voy a entrar más bien ya en lo que es un poco la discusión del libro, que es la parte más interesante. Y ahí está el tema de Arica, justamente, cuando Rodríguez Elizondo dice, los bolivianos siempre han querido Arica, y es más, desde que eso era peruano, los bolivianos ya querían. Efectivamente, hubo incluso un tratado para quedarnos con Arica, 1826, y efectivamente, y lo reitero, es clave, ¿no? Arica es muy importante, es nuestro puerto natural, pero no siempre hemos tratado de buscar Arica, no siempre hemos querido tener Arica, y lo dice Gonzalo en su respuesta, por varias razones, porque además José Rodríguez Elizondo dice, distintos gobiernos han tratado de impugnar el Tratado de 1904, entonces ahí hay como una contradicción, porque si hemos tratado de impugnar el Tratado de 1904, eso es Antofagasta, ¿no? Al querer ir contra el tratado, estamos hablando de Antofagasta. Pero si queríamos Arica, ¿por qué estamos tratando de impugnar? Ahora bien, en todo eso hay bastante discusión, porque el único gobierno que intentó impugnar el tratado de 1904 fue el gobierno de Bautista Saavedra. Después de eso, nunca más, ningún otro gobierno trató de impugnar el tratado de 1904. Claro, hubo unos comentarios, incluso el presidente Morales dijo que el tratado está muerto, ¿no? Pero eso es otra cosa, no hubo un intento formal por impugnar el tratado. Y más que eso, hay otro momento histórico importante, que es los tratados de 1895 que hablaban de Tacna y Arica, ¿no? Esos tratados fracasaron, entre otras cosas, porque los que gobernaban en ese momento Bolivia estaban establecidos en Sucre y Potosí, eran los conservadores oficialistas de finales del siglo XIX, muy allegados a la minería de la plata. Ni siquiera allegados, eran los mineros, ¿no? Eran Aniceto Arce, Gregorio Pacheco y Fernández Alonso, tenían minas, ¿no?, de plata, y a ellos les interesaba sacar su mineral por Antofagasta, no les interesaba Arica. Y por tanto, cuando se habló del tratado y que el tratado va a dar salida por Arica y Tacna, no les interesó tanto, porque eso era potenciar a los liberales que tenían sus minas de estaño en La Paz, que eran los opositores, y que obviamente dar paso a ese tratado era potenciar a los adversarios. Entonces, no es cierto que siempre quisimos Arica, ¿no?, pero no negamos que nos gustaría tener Arica. Bueno, después hay otra parte que tal vez esta sí es la más importante del libro, que es cuando Rodríguez Elizondo dice, hay un síndrome boliviano de costra dura, ¿no?, un síndrome en el que los bolivianos negamos la vinculación entre el Tratado de 1904 y el Tratado de 1929,
y negamos también la trilateralidad del asunto, mantenemos una educación en nuestra currícula escolar irredentista, ¿no? que mira mal a Chile, que los pone de enemigos, y además afectamos con todo esto a la democracia, ¿no? O sea, somos efectivamente unos victimistas, y eso también es cierto, ¿no? Correctamente. Ahora, lo que a mí me causa un poco de sorpresa en esto, o no sorpresa, sino como que me falta algo ahí, es cuando Rodríguez Elizondo hace el análisis de el comportamiento boliviano, de todo este síndrome boliviano, de cómo nos comportamos, pero no dice nada de cómo actúan los chilenos, de cuál es su comportamiento, de qué es lo que dicen y hacen ellos. Efectivamente, este es un problema principalmente boliviano, no lo vamos a desconocer, se llama el tema marítimo boliviano, pero también le afecta pues a Chile, ¿no? También Chile está metido en esto, y Perú, por consecuencia, con el Tratado de 1929, también está involucrado. Entonces, ¿cómo actúan los peruanos? ¿Cómo actúan los chilenos? También sería interesante hablar de eso, ¿no? Y ahí Gonzalo hace una muy buena respuesta cuando dice, muy bien, vamos a reprimir el victimismo boliviano, porque es nocivo para las relaciones, pero también cuestionemos la autosuficiencia chilena, ¿no? De los chilenos que se sienten más, ¿no? Y eso es otra de las cosas que yo he analizado, con las que tal vez Rodríguez Elizondo no ha estado muy de acuerdo, que yo concluyo en mi tesis, que después se convirtió en un libro, y ese libro lo ha prologado José Rodríguez Elizondo. Y en esa tesis yo digo, los bolivianos con nuestras narrativas de la historia, de la guerra, de lo que conocemos, hemos creado una identidad victimista. Tenemos una identidad que nos victimizamos frente a Chile, que lo vemos como un enemigo y que siempre vamos a tratarlos como lo que nos han hecho un gran daño. Pero por el otro lado, hay un aire de superioridad de parte de Chile, y es esa línea civilizadora, ¿no? De creer que comenzó en la Guerra del Pacífico, cuando Chile adquirió un discurso, ¿no? Nosotros vamos a civilizar a los pueblos bárbaros de Perú y Bolivia, y era cierto, es verdad, eso está documentado. Hay un libro muy interesante de Carmen Maqueboy, una historiadora peruana, que dice que los chilenos desarrollaron un aire de superioridad en términos militares, económicos y raciales frente a sus vecinos del norte. Entonces, ahí están pues las razones por las que no nos entendemos. Por eso es tan difícil, porque mientras uno se victimiza y el otro se cree más, y hay un aire de superioridad, entonces es imposible llevarse bien, es imposible llegar a entendimientos, porque es ese el problema. Y mientras no trabajemos las narrativas, mientras no tratemos de hacer las versiones de la historia y entender más al otro, nunca vamos a avanzar. Eso es lo que yo concluyo en mi libro, y también como aporte a esta discusión. Y también quiero hablar, y esto sí es importante, bueno, vengo diciendo que todo es importante, pero realmente es importante, es la doctrina Feldman-Velarde, ¿no? de la que habla el libro, de la que dicen, bueno, ambos coinciden en que es hora de ya dejarla atrás. Y en parte yo estoy de acuerdo, pero como nieto de Jorge Escobar y Cusicanqui, no puedo dejar de decir esto. La doctrina Feldman-Velarde comienza efectivamente en 1962 con la desviación del río Lauca. Bolivia rompe relaciones diplomáticas y empieza a asentarse la idea de que no tenemos que restablecer relaciones hasta que se resuelva el problema del mar, o al menos empecemos a negociar ese tema, ¿no? Y quien le da forma a la doctrina, quien más insiste, quien más la defiende es Jorge Escobar y Cusicanqui, durante muchos años. Tanto así que otros diplomáticos importantes como Felipe Tredinic y Salazar Paredes dicen, esa doctrina debería llamarse doctrina Escobar y Cusicanqui y no Feldman-Velarde. Pero bueno, se llama Feldman-Velarde y ha gobernado, como dice Gonzalo, hasta ahora, ¿no?
hasta aquí la tenemos vigente, pero ¿qué decía Escobar y Cusicanqui al respecto, no? Básicamente tres cosas. ¿Por qué era importante? La primera, porque hemos roto con Chile por la desviación del río Lauca y porque no se ha podido avanzar en el tema del mar en 1978. Entonces, si restablecemos, lo que estamos diciendo es que eso ya no importa, es que ya está, ya lo hemos dejado atrás, lo hemos olvidado, y el Lauca y el mar nunca más, ¿no? Vamos a seguir hacia adelante porque esa fue la razón por la que rompimos en ese momento y estuvo muy bien fundamentado con los documentos que se intercambiaron entre Bolivia y Chile para romper las relaciones. Esa es la primera razón que aducía Escobar y Cusicanqui para explicar por qué tenemos que continuar con la doctrina. La segunda tiene que ver con lo que dijeron ciertos foros y organismos multilaterales sobre este tema, ¿no? La OEA, la Comunidad Andina, el Parlamento Amazónico, el Parlatino y el Movimiento de Países No Alineados. Todos estos emitieron pronunciamientos a favor de la causa marítima de Bolivia que vinculaban el tema marítimo con la normalización de las relaciones diplomáticas. Entonces, otra vez, si restablecemos las relaciones sin hablar del tema marítimo, estamos despreciando estos apoyos multilaterales que siguen vigentes, ¿no? Que están, esas resoluciones que les digo, están aún vigentes. Y si restablecemos las relaciones diplomáticas, entonces dejamos de lado, porque ya no tendría sentido, y les quitamos la razón de ser a esos apoyos que todavía tenemos. Esa era la segunda razón de Escobar y Cusicanqui. Y hay una tercera que no me estoy acordando. Sí, creo que ahí nomás tendrá que ser. O vendrá a mi memoria algún rato. Bueno, la cosa es que obviamente no apoyaba dejar esto atrás. Y ahora claramente Gonzalo hace una muy buena lectura, ¿no? De lo que está pasando y hay que entenderlo también en el contexto actual. No es que yo me quiera aferrar a lo que ha dicho mi abuelo, porque hay cosas que cambian, ¿no? Y hay nuevas perspectivas y otra geopolítica. Y ahí Gonzalo decía que reconoce el valor histórico de la doctrina, pero hay que actualizarla, hay que entenderla de otra forma. Y en eso sí estoy de acuerdo y coincido con ambos autores en que hay que entender las cosas, ¿no? De otra forma, porque han cambiado las cosas. Además, el fallo de La Haya está de por medio. Hay muchas cosas que tal vez estamos perdiendo, como dice Gonzalo, ¿no? No nos podemos poner una camisa de fuerza y perder oportunidades de negocio y oportunidades de integración, porque eso también es importante. Entonces, bueno, resumiendo, y ya me estoy alargando demasiado, también estoy de acuerdo en revisar eso, pero si no se establecen bases sólidas para establecer una relación fluida entre los dos países, va a ser endeble. Vamos a volver a romper las relaciones pronto. Y el caso más claro está con Israel. En el 2009 hemos roto relaciones con Israel, el 2020 hemos restablecido con el gobierno de Yanine Áñez y el 2023 hemos vuelto a romper porque no había una interdependencia, porque no había una relación sólida desarrollada entre los dos países de intereses mutuos que sostengan una relación en el largo plazo. Y eso, para lograr eso, obviamente hay que trabajar previamente en una agenda que sostenga una relación verdadera. Bueno, hasta ya me están llamando. Ya. Bueno, iba a hablar de la cualidad marítima, pero creo que ya me he pasado de la raya del tiempo. Así que voy a simplemente ir a la conclusión y a destacar lo que, y ahora sí voy a ser más amable con Rodríguez Elizondo, en esto de lo que habla de la trigalidad diferenciada, que me parece muy interesante, es un concepto profundo y muy interesante, aunque Gonzalo no lo acepta del todo porque dice, nos están
poniendo en bajo nivel, digamos, respecto a los otros dos, que son Chile y Perú. Pero a mí me parece muy interesante y creo que tiene mucho que rescatar. Creo que tenemos que tomar eso, porque Rodríguez Elizondo nos está tendiendo la mano y nos está diciendo por aquí es, así hay que hacerlo, hay que entender la trilateralidad, hay que ir por ese camino. Así que creo que eso es lo que más rescato, me parece importantísimo. Creo que hay mucho por hacer, creo que podemos trabajar a partir de los cambios de gobierno que van a haber en los dos países. Y bueno, ojalá que podamos llegar a un restablecimiento y a una... Pero eso no va a ser fácil, no va a ser así nomás, ¿no? Bueno, muchas cosas más que decir, pero ahí me quedo. Muchas gracias. Bien, queremos agradecer la participación de todos los presentes, a los invitados, comentaristas, y agradecerles a cada uno de ustedes como invitados especiales esta noche en la presentación del libro Bolivia y Chile, entre la censura y la historia, organizada por Plural Editores. Les queremos